La Razón saca una noticia que dice André Cruz rechaza amenazas de gobernador y señala que Camacho busca otro golpe de Estado. El Deber saca la noticia completamente distinta a la de La Razón y dice cumbre por el censo determina paro cívico para el 8 y 9 de agosto si el gobierno no realiza la propuesta de realizar el censo para el 2022, ¿no? Y mediáticamente esta ha sido una noticia muy sonada, muy mostrada. Ha habido sí una división entre el tipo de información que se daba porque tenemos periódicos que te decían como que hay amenazas por parte del gobernador contra la democracia y tenemos otros que validan el censo, que validan la cumbre, ¿no? Y nuevamente hablamos de este tema. Sé que puede parecer repetitivo para gente que ya ha visto que hemos hablado en Pero sigan comentando. Pero es importante para hacerlo, para reconocer dónde se encuentra la manipulación de la información también en estos paros anunciados por Santa Cruz, ¿no? Y bueno, del tema específico creo que podemos analizar un poco los paros, las consecuencias que tienen y también, lógicamente, cómo esto está generando una tensión muy grande en el país y nuevamente hay miedo en la población. Claro, algo que a mí me llamaba la atención del titular de La Razón era que decían, ¿no? Camacho busca otro golpe de Estado. O sea, me parece... Y claro, cuando uno va leyendo el artículo, en realidad en ningún momento te dice, ay, o sea, no te da... Es súper amarillista el titular, súper clickbait, o sea, hagamos click porque parece que nos van a hacer otro golpe de Estado. Ahí hay que aclarar que esto no es algo de La Razón, sino es la declaración de la persona de André Cruz. Exacto, que es pero copiado y pegado, el titular que agarran es súper llamativo, ¿no? Pero a la hora de verlo, y ahí justamente lo que tú decías, ¿no? Hablan de que el censo en realidad es una excusa, que lo que se está buscando es solamente mayores presiones, se está dejando de lado el tema de los incendios, por ejemplo, que están ocurriendo en Santa Cruz y demás, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que me parece que es pertinente hacer la cumbre de técnicos. Esa cumbre es necesaria para el tema del censo y creo que eso va a ayudar o debería ayudar en realidad a calmar un poco las aguas. Sin embargo, el tema político y el instrumento político que usa Santa Cruz con lo de los paros cívicos, obviamente no es del agrado del gobierno, ¿no? Creo en este tema hay que hacer un análisis en retrospectiva, ¿no? Cuando se propuso que el censo sea este año, el 2022, las principales figuras políticas opositoras al movimiento al socialismo de este país salieron a decir no, estamos en contra. Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, los mismos actores. Fue contradicción, ¿no? Claro, y dijeron estamos en contra. Muy bien, entonces nos reuniremos en el Consejo Nacional de Autonomía. Se han reunido los gobernadores, los representantes de las autonomías regionales, de las autonomías indígenas, reunión a la que no fue Luis Fernando Camacho, y los 8 gobernadores que estaban ahí presentes junto con los otros actores del Consejo Nacional de Autonomías determinaron muy bien, no tenemos las condiciones técnicas, ni logísticas, ni cartas cartográficas referenciadas y actualizadas, entonces va a ser el censo del 2023. Ya, perfecto, quedan en eso. No el gobierno, ¿no? El gobierno simplemente los ratifica, este acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Autonomías. Y salen estos mismos actores, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, y dicen, no, estamos en contra, no se tiene que hacer el 2023, muy lejos, nos van a quitar recursos, tiene que ser mucho antes. Pero un momentito, si ustedes estaban en contra hace unas 2, 3 semanas de esto, entonces, ¿qué es lo que quieren, digamos, no? Y por eso creo que llega a generarse también esta discursiva, esta narrativa de que se puede gestar un posible nuevo intento de ruptura del orden constitucional usando de excusa el censo. ¿Por qué? Y ahí les recomiendo un documental para todos los que están escuchando, viendo el programa. Se llama Noviembre Rojo. De Verónica Córdoba. De Verónica Córdoba. Entrevista a diversos actores del movimiento Pitita y también actores políticos actuales de ese momento y demás. Y referencia cómo la secuencia de cómo comenzó la ruptura del orden constitucional en noviembre del 2019, ¿no? Con esta clase de petitorios de Luis Fernando Camacho que se fueron maximizando hasta llegar hasta su cúspide, ¿no? Y eso puede acontecer ahora, pero me animo a decir como gobierno, si uno estuviera ahí, digamos, de estratega, les dice, muy bien, entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren que sea el 2022?
Bueno, que sea el 2022, mejor para nosotros, digamos, no hay problema y lo hacemos en estas condiciones. Quieren que sea el 2023, lo hacemos en el marco de estas mesas técnicas y demás. Mientras más largas le den a Luis Fernando Camacho, más excusas le van a dar para que el señor siga haciendo los escándalos que está acostumbrado a hacer, pero ahora sí, y en esta coyuntura actual, con una menor cantidad de incidencia política y menor cantidad de apoyo ciudadano, eso es evidente y obvio, ¿no? Justo en eso quería enfocarme un poco en el tema de los paros que ha habido han tenido una fuerza mucho menor a la que tenían en el 2019, ¿no? A lo convocado por Luis Fernando Camacho. Esto tenemos que observarlo porque nos muestra también cuán identificada se siente la gente con las demandas y exigencias que se pueden poner. Y yo pienso que si bien esta demanda del censo era completamente válida por parte de la ciudad de Santa Cruz, eso hay que aclarar, no es el departamento quienes están entrando en paro, sino la ciudad que va a acatar. Tenemos que ver que se sienten identificadas en un principio, ¿no? A pesar de las incongruencias entre no pedir el censo y luego pedirlo, ¿no? Se sienten identificadas, sin embargo, cuando ven que no se asiste a las reuniones, que no se asiste a ningún tipo de diálogo, de consenso, que las únicas propuestas que hay es mediante el ultimátum, mediante el paro, que hemos visto que afecta económicamente un montón a la población, la gente comienza a dudar y a interpelar a Luis Fernando Camacho, ¿no? Y a Rómulo Calvo y a estos actores que la segunda persona por debajo, Rómulo Calvo, también asiste a la reunión de los cívicos en Cochabamba, en donde dicen que ellos establecen lo que se tiene que hacer y que se tiene que obedecer a esto, ¿no? Esto es tratar de imponer también la agenda política para un país que mediante un trabajo de consenso, de diálogo, ya se ha puesto de acuerdo en algo. Hemos tenido la reunión de alcaldes, Gabo mencionaba, hemos tenido la reunión de gobernadores, el gobierno se ha reunido con Concipo, los rectores de la universidad, etcétera, y se ha llegado a un acuerdo. En cambio, con la cumbre interinstitucional, yo sí pienso que esta cumbre es sumamente política, no tenía ningún fin de ayudar al censo, porque no se habla técnicamente de lo que se necesitaría del censo, sino que tiene el fin de seguir politizando. ¿Y por qué se necesita politizar el censo? Porque se necesita articular movimientos con los cuales la gente se siente identificada y así poder volver a conformar un movimiento tan fuerte como el del 2019 que permita generar esa convulsión social. Yo creo que en realidad las condiciones, me atrevo a decir que Camacho es un novato en la política, que ha fallado en la pertinencia de hacer presión. Creo que no es el momento adecuado y el censo es una excusa muy floja para el tema político. Si bien la fecha de ponerlo para el 2024 lo tiende a hacer algo político y puede existir una queja debido a que es un año antes a las elecciones y demás y que se puede hacer campaña política con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las condiciones no son iguales a las del 2019, cuando claramente eso surge a raíz de lo que ya hablábamos antes, ¿no? El tema del 21F, el tema de la postulación de Evo Morales, que iba en contra de la misma Constitución que él mismo había firmado, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la convulsión se genera a partir de eso, ¿no? O sea, el origen es mucho más preocupante para todo el país y no solo para un departamento, ¿no? Y justamente hablábamos, ¿no? Incluso el censo le convendría a la ciudad del Alto, que es uno de los ciudades que reciben mayor migración y demás, y el tema del pacto fiscal está paralizado hace 8 años y es importante que se haga el censo, ¿no? Ahora, más allá de que se lo lleve a un tema de voy a hacer paro y creer que vas a generar la misma presión, cuando ya no tienes el mismo apoyo, hablando de Luis Fernando Camacho, el darte cuenta que no es una situación que va a interesarle a todos los departamentos y que no todos los departamentos están conformes. Incluso Don Arias aquí decía, ¿no? Nosotros, más bien, así vamos a decir que Palca también es de La Paz, ¿no? Y su interés ahí con Palca, y que las construcciones ya no van a ser aprobadas por Palca, ¿no? Entonces, antes de voy a terminar mi idea, creo que justamente Camacho no ha medido muy bien su estrategia, si es que tiene alguna estrategia política, y creo que está utilizando el poco poder que tiene, la gran influencia que tiene con Santa Cruz para intentar presionar al Estado, y solo está generando una pequeña incomodidad y un gran revuelo en los medios de comunicación y nada más, ¿no? O sea, más allá de eso, no vemos otro tipo de presión, en realidad. Bueno, creo que dos elementos permiten ponerlos en mesa. La cercanía del censo, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Si realizas un censo en actuales condiciones, 2022, digamos, lo más cerca posible en el tiempo,
obviamente va a generar una conflictividad, pero esa conflictividad va a poder ser medida, va a poder ser gestionada y el 2025 vas a llegar, digamos, tranquilo y con el tema olvidado, ¿no? Si realizas el censo, en términos del gobierno te estoy hablando, ¿no? Si realizas el censo lo más cercano a las elecciones, obviamente ese conflicto social que se va a generar del censo por el tema de escaños, coparticipación tributaria y demás cosas, que pueda tener. va a generar un conflicto político que esa polarización le va a convenir a una oposición que se presente al MAS, ¿no? Entonces, ¿a quién conviene, a quién beneficia la cercanía, la demora en el censo? Creo que eso hay que analizarlo también. Y en el ámbito de la representatividad y legitimidad que tienen las instituciones en Santa Cruz, creo que las autoridades que son electas por voto popular, gobernador y alcalde, son las personas autorizadas para hablar de la gente que efectivamente representan. Pero yo les pregunto a ustedes, el comité cívico, el presidente de un comité cívico, ¿quién lo escoge, digamos, no? Se juntan en una mesa entre 300, dicen Las que son mismas 200, castas de siempre. alguien, y los escoge y representan. Y dice, más de 300 instituciones de Santa Cruz. ¿A quién representan esas instituciones de Santa Cruz de la Sierra, no? ¿Alguien ha votado por ellos? ¿Alguien les ha dado el mandato para que les representen? Entonces ahí entramos a legalidad, legitimidad y bueno... Claro. Además lo que tú decías, Gabo, ¿no? O sea, el hecho de que las autoridades representan lo que la población pide. Yo aquí les hago una pregunta a todos los cruceños que les encanta comentar en el podcast. ¿Saben para qué carajo sirve el censo? ¿Por qué les va a beneficiar el censo? O sea, real shit, o sea, respóndanme, ¿realmente saben? ¿O realmente es como, sí, el censo se tiene que hacer? Porque yo estoy segura que el 80% de las personas en general no saben de qué va el censo, ni por qué es importante, ni cuál es la relevancia que tiene para la toma de decisiones. Ahí, bueno, de todo lo que han dicho voy a sacar así algunos puntos. Respecto al último que decía Sofi, yo más bien pienso que no es un tema de la gente, no es un tema de no saber para qué sirve el censo. De hecho, yo sí pienso que tienen una idea de por qué es necesario y por qué se debe hacer. Sin embargo, ahí entra el rol de los medios de comunicación, qué es la información que nos han dado, con qué nos han nutrido para que nosotros podamos conocer esta importancia y esta movilización que hay respecto al censo, ¿no? De hecho, yo sí pienso que los cruceños y las cruceñas tienen muy claro de por qué es necesario realizar un censo. Está en juego tema de recursos, está en juego tema de escaños, está en juego tema de reparticiones, etcétera, y yo pienso que lo tienen sumamente claro. Sin embargo, el censo, y eso yo pienso que hay que aclararlo, el problema con el censo hoy no es técnico. No es un problema de por qué la gente no sabe, de por qué no conocemos, etcétera. El problema es la politización que se le ha dado con un objetivo, porque yo sí pienso que la convulsión social que está generando Fernando Camacho no es el motivo para generar un nuevo golpe de Estado, pero es la forma por la cual estos actores políticos de una derecha ultraconservadora, de una oposición muy racista, muy discriminadora, pretenden ir conformando sus estructuras de poder. Así lo hicieron en el 2019. Con temas sumamente pequeños que en la coyuntura diaria parecían pequeños, pero que venían profundizándose a medida que avanzaban. Cuando ya hablamos por fuera del 21F, eran el tema del fraude, el tema de Evo Morales, etcétera. No son un tema pequeño, ¿no? Sin embargo, o sea, a lo que me voy eran temas coyunturales de ese momento. ¿Qué está haciendo Camacho y qué está haciendo toda esta corporatividad hegemónica con ayuda de los medios de comunicación? Es ir conformando malestares en la sociedad. Y estos malestares se van conformando a partir de estos conflictos, ¿no? El tema del censo, el tema de la ley de legitimación de ganancias, el tema de las distintas protestas que ha habido, ¿no? Y se está buscando lugares en donde vaciar argumentos para satisfacer estas necesidades que tiene la población de seguir legitimando su afición a Luis Fernando Camacho, su afición a Rómulo Calvo, ¿no? Y de hecho, Rómulo Calvo no representa una de las críticas más grandes que ha tenido la cumbre interinstitucional, es que no es una cumbre representativa de la población, es una cumbre conformada por aquellas instituciones afines al gobernador. Cuando Johnny Fernández se levanta y dice que él no va a acatar el paro, que él más bien decide que ya no tiene que haber ningún tipo de afectación económica, que no tiene que haber ningún tipo de presión social por parte de Santa Cruz, cuando ya se ha llegado a un acuerdo, ¿qué se le hace? Se lo comienza a tildar de vendido, de masista, cuando Luis Fernando Camacho y Johnny Fernández vienen de un mismo partido.
Luis Fernando Camacho es presidenciable porque tiene a UCS detrás. UCS es el partido de Johnny Fernández. Entonces, tenemos que ver más allá de la problemática del censo como tal, sino de cómo estos pequeños factores van generando un malestar colectivo que da la posibilidad a deslegitimar cualquier hecho, ¿no? El 2024 se da el censo, no se lo legitima, comienzan a hacer una idea de fraude en el censo y se repliegan las elecciones, ¿no? Y esto está sucediendo bastante. Esa es la forma que se tiene de la derecha y de la oposición de conformarse como alguien legítimo que pueda dar nuevamente un golpe contra la democracia. Claro, creo que el tema de los resultados del censo igual toman tiempo, ¿no? O sea, de hecho, para el censo del 2012 no se hace la presentación de resultados pertinente, que en realidad es un documento, es un libro que se tiene que presentar. No se hace eso, se publica la encuesta de hogares, los resultados y punto, y se hace un vago informe al respecto, ¿no? Un informe bien hecho, por ejemplo, es el que hacen en Argentina, que incluso te dice de dónde son los flujos migratorios que reciben y a dónde se va la población de ese país. Bolivia no tiene eso y todo te dicen que es por turismo, que es un error. Y creo que lo que tú dices del 2024 da pie a eso y lo que decía Gabo, ¿no? O sea, da pie a eso. O sea, de hecho, el rector de la UAGRAM, la Universidad Pública de Santa Cruz, decía, nosotros hemos hecho una pequeña estimación de cuánto trabajo va a conllevar, el tiempo de la preparación de la encuesta y demás, y propone que sea para el 2023. Ahora, que eso sea correcto o errado, nos está diciendo que en realidad lo que quieren es que se haga lo antes posible, ¿no? Y creo que si bien sería beneficioso, digamos, de una manera súper maquiavélica para la oposición, decir, bueno, sí háganlo el 24, hacemos revuelta, nos quejamos de los resultados, es perjudicial para todos porque seguimos tomando datos de que somos 11 millones de personas en el país cuando ya debemos ser como 15, y hay toda una distorsión a la hora de la toma de decisiones, no solamente para Santa Cruz, sino para los demás departamentos, para el mismo gobierno, o sea, para el mismo Luis Arce a la hora de hacer política social, por ejemplo, puede que no tenga la cobertura que debería tener por el tema de los datos. La información es algo altamente importante y creo que el tema del paro cívico es totalmente válido, ¿no? O sea, si quieren parar Santa Cruz, pues lo van a hacer. Al final no están generándole, más allá de daños a ellos mismos y unas pérdidas económicas importantes que eran de 32 millones de dólares en un día, además, es válido, ¿no? O sea, al final los requisitos van a seguir ahí y no creo que lleguen a mucho más, en realidad. Bueno, sin lugar a dudas hay que pensar que el censo va a terminar y para eso es beneficiando a toda la población, ¿no? Ahora, no permitamos que el censo se vuelva una bandera de lucha de ciertos sectores cívicos que enalboran eso para seguir oponiéndose al gobierno, por oponerse sin ningún tipo de propuesta, convocar a paros cívicos, convulsionar el país. Pues si fueran un poco, me animo a decir, más estratégicos desde el gobierno, cortarían eso y listo. Bueno, convocamos a nueva reunión del Consejo Nacional de Autonomías. De hecho, no convoca el gobierno, convoca el propio Consejo. Ahora sí va a venir, señor Camacho. Bueno, siéntese, ponga su propuesta, la debatamos y entre todos los miembros del Consejo Nacional de Autonomía saquemos fecha para el censo y esta es la voluntad final, digamos, de todos los departamentos y listo, no se mueve más y todo tranquilo, ¿no? En cambio, si le sigues dando largas a Luis Fernando Camacho, él va a tener la chance de decir, estamos protestando, estamos protestando porque no nos escuchan, porque no hay censo, porque nos quitan recursos, porque el gobierno nos quiere quitar todo lo que tenemos en Santa Cruz, digamos, ¿no? Y va generando esa escalada de violencia que nadie quiere, ¿no? Claro, y lo que hay que aclarar también, ya para finalizar este tema, es que el censo es una función completamente privativa del Estado. Lo que se está haciendo en este momento de llamar a reuniones, consensos y diálogos es una forma de hacer política que Luis Arce está generando justamente para tratar de apaciguar el tema de las convulsiones sociales que Luis Fernando Camacho está tratando de alimentar con cualquier tipo de excusa, ¿no? Porque en realidad el censo se decide, lo que tú decías, en el Consejo Nacional de Autonomía se llega a un acuerdo, pero quien lo aprueba y lo valida tiene que ser el presidente Luis Arce, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que conocer y saber la importancia del consenso y del diálogo, a
diferencia de lo que está sucediendo en Santa Cruz, que está afectando a la población y no está tomando en cuenta además a toda la población cruceña, sino solo a un sector, porque los cruceños y las cruceñas también tienen que trabajar, tienen que salir a las calles. Esa población que Rómulo Calvo tanto niega es la que más le da a Santa Cruz y no hay que negarla, ¿no? Claro, yo creo que ahí, perdón, vale que te corte, rescato algo que justo decía Gabo, ¿no? La capacidad que tiene que tener el gobierno de generar negociación, justamente un tema estratégico político de decir, bueno, Luis Fernando Camacho, te quejas de esto, bueno, a ver, hablemos, negociemos, pero ven, o sea, asistí. Si no vas a asistir, pues, o sea, Claro, ¿qué que vas a ya se hacer, no? intentó. Exacto. Pero volver a hacerlo, o sea, justamente lo que Gabo decía, yo creo que, y aquí ya hemos hablado mucho de eso, que en realidad, incluso con el tema de la defensora doña Nadia, de la defensora del pueblo y demás, el gobierno no, y el gobierno, la oposición y demás no han logrado un tema de negociación que sea efectivo, y al final los que terminamos perjudicados no es el gobierno, no es la oposición, somos todos nosotros, ¿no? Que al final del día nuestra única participación es el voto popular y punto, ¿no? Pero bueno, al final este tema de Santa Cruz seguramente va a seguir vigente, el censo va a seguir en el discurso y esperemos que la desinformación baje un poco también y que estas narrativas que se están tratando de construir logren ser visualizadas por la gente para darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Gabo, te agradezco mucho por estar aquí en Malamente. No sé si hay algo más que quieras decir así súper rapidito, general. Bueno, simplemente agradecerles, Valentina, Sofía, es un gusto que generen este espacio, realmente les felicito, es un espacio que no lo conocía, que lo voy a promocionar, que bueno, es una iniciativa sumamente interesante para empezar a poner ideas en esa batalla de las ideas, ¿no? Las batallas tienen que ser de ideas, no tienen que ser en las calles con escudos, con palos, con petardos, con cuchillos, con bates, con odio, con rencores. Creo que tienen que ser en esta clase de espacios y generar soluciones a todos los sectores de la población. Ha sido un gusto compartir contigo, Valentina, ha sido un gusto compartir contigo, Sofía. Muchas gracias de nuevo por invitarme a este programa y pues nada, sigan adelante y sigan en esa permanente batalla de las ideas, que es lo más importante, creo yo, para seguir construyendo el país que todos queremos en ese marco del diálogo, del debate. Si todos pensáramos igualito, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Entonces, Sí, totalmente, sí. Mil gracias, Gabo, por estar aquí. Mil gracias, Sofi. Ese ha sido nuestro episodio Malamente del día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora.